en esa Barranquilla cultural que en algún momento pues floreció muchísimo. Pero hoy digamos que vamos a manejarlo con conversaciones mundológicas, conversaciones planetarias que nos están exigiendo pues tratar esa conversación. No, yo digo como nombre permanente ante Claro, la prensa. claro, claro. No, ahí lo vamos a seguir estudiando, Ricardo, no te preocupes. Que se llama Álvaro Cepeda Zamudio. Y ahí yo le dije a varios periodistas y dijeron que sí, ajá, porque Cepeda Zamudio es la ramificación del que fundó la Universidad del Atlántico, filósofo graduado en Alemania y laureado, no es que vino ahí, te vamos a dar ahí de lástima ahí. Los 5 días que pasaste en la de Latinoamérica y tal. Pero yo esa vaina ya, el que llaman laureado de filosofía y letras en Alemania. Y acababa de salir de decano, no oigo nombrar, ¿no? Y Helmut, otro ese de la época, que ya murió, ¿no? Y ahí salió, los que han leído filosofía de unidimensional, Marcuse, de esa misma academia donde él se graduó. Entonces no es ninguna cosa ahí, ¿no? Ni una pena en dulce, ni una vaina de aparecidos, ni de aventureros locos, ¿eh? Bueno, Carlos, hoy la invitada es Yesenia Pérez y ella pues hoy vamos a desarrollar el tema de los derechos humanos. Ese es uno, el historiador Martín Blanco de la época, Malavé de la época, porque ya Baena sí es de los años 30, de lecturas locales, no he oído hablar de esa obra. Ese es de la época del 30 y del 20, ¿no? Pero ya aquí de los de la Barranquilla del 60, entre el 60 y el 40, ¿no? Que es una Barranquilla reluciente, eso lo analizaremos más tarde. Estaba Martín Blanco, estaba el profesor Malavé, Julio Enrique Blanco de la Rosa, el fundador de la Universidad del Atlántico, ¿no? Y esa universidad no está funcionando como él quería. Quería un central de filosofía y letras, un centro, y a la vez ingenierías y arquitectura y sociología y eso, ¿no? Combinar esas dos ya. Entonces quisieron ahí, metieron unas carreras ahí a lo loco ahí, él murió y tal. Entonces, vamos a iniciar el espacio y vamos a seguir desarrollando el tema. Bueno, buenas. Me encanta primero la invitación, Cristian, gracias por tenerme en cuenta. Me encanta primero el ejercicio en cómo estamos, como tú lo dices. Me parece que es en estos momentos donde lo virtual a veces no juega su papel, su fin, que es unirnos, sino que nos dispersa. Creo que es resistencia hacer un ejercicio como este. Me parece que es resistencia porque es en el patio, porque es hablando, mirando las caras, no frente a las pantallas. Me parece que es resistencia porque lo que tú decías, hablar de pronto de temas complejos de forma natural, pero también hablar de temas que tienen un grado de complejidad a veces y hablarlo de forma sencilla. El tema que hoy nos toca, que es el tema de derechos humanos, les cuento que para mí particularmente ha sido como un ejercicio de transformación de mi vida, ¿sí? Entonces yo creo que lo primero que iniciaría diciéndole que los derechos humanos han transformado la propia vida. Me han transformado la propia vida porque creo que se han convertido, y ahora que Milton hablaba del libro que te leíste y te transformó la vida porque te diste cuenta que los derechos humanos pueden ser una ética moral para desarrollarte como ser humano, yo creo que eso han logrado los derechos humanos en mi vida. Entonces, tú hablabas, Cristian, ahorita decía que habías escogido el tema por todo lo que, ejemplo, Edgar Morin habla de la crisis civilizacional. Marta Nussbaum habla de la crisis silenciosa. Bauman habla de la vida líquida que se nos volvió todo etéreo, todo sublime. Y los seres humanos tenemos esa crisis silenciosa, dice Marta en el libro Sin fines de lucro, creo que se llama el libro. Ella dice, esa crisis la tenemos porque hemos perdido la capacidad de comprensión y reconocimiento del otro. Y hoy quisiera comenzar este tema de los derechos humanos haciendo un llamado a que es pertinente, es urgente,
es más que justo y necesario hablar de ese tema. Y hablar de temas en un país como Colombia, donde definitivamente todos los días tenemos situaciones que nos hacen recordar y nos hacen hincapié de que tenemos esa crisis de la que hablas tú. Todos los días, permanentemente, en nuestra vida como país, tenemos una situación que nos aboca a darnos cuenta que la crisis de la dignidad humana en Colombia es real, es permanente, es tangible, y no es lejana, es lo más cercano. Pero muchas veces nosotros creemos que esa crisis es de los indígenas, de los pobres, de los que están allá en las regiones, y nosotros los que estamos en las urbes no tenemos esa crisis. Y es mentira, esa crisis la tenemos todos. Entonces yo quisiera comenzar en este ejercicio que me dice Cristian, que es distinto porque no estoy entrevistada, yo soy la conductora, pero soy también la que hago los planteamientos. Entonces quisiera comenzar con un ejercicio, y es el ejercicio de revisar el concepto de dignidad humana. Para hablar de derechos humanos, yo creo que debemos partir de ese principio, la dignidad humana. La dignidad humana que a nosotros nos cuesta creer que algunos la tienen. Y esa es la principal crisis que tenemos en este momento, es que creemos que algunos de los ciudadanos que nos encontramos en este país, algunos no las tienen, ¿sí? Algunos no las poseen. Y yo creería que ese es el primer ejercicio con que quiero comenzar, que es el tema de la dignidad humana. Los derechos humanos siempre han existido. Les quisiera preguntar, ¿ustedes consideran que los derechos humanos siempre han existido? A mí los derechos humanos nació en las escuelas filosóficas de Grecia, que son los más notorios, los que hablaron del ágora y del individuo dentro del conglomerado. Y entonces hablaron de un individuo que es libre, que se autodetermina, y que eso nadie lo había hablado. Excelente. ¿Qué más dice de cuándo se inicia? Porque los asirios, si usted ha visto la historia de los asirios, que fue una civilización como la de los faraones, ellos no aceptaban la individualidad de gente que no fuera de lo que llamaban ellos la parte alta de la pirámide. Wow. El concepto de pirámide no solamente geométrico, sino social. Sí, social. Usted no está en la parte alta de la pirámide, usted no puede opinar ni puede tomar decisiones. Eso era Egipto y eso era Siria. Porque no tenía la condición de dignidad, por eso no podía. El que no estaba en esa cúspide de la pirámide no tenía la condición. No tenía reconocimiento generalizado. No es el reconocimiento generalizado, estaba vinculado a la religión, como los babilonios. Los derechos humanos no son Una construcción histórica, pero no, los derechos humanos para ellos estaban supeditados a lo que eran los dioses. Así como entonces, deidades. Exacto, pero entonces ahí es donde vamos a entrar el tema. Los griegos son los que rompen ese criterio. Y si bien, digamos, existía un ideario de individuo libertario, que no todo el mundo cumplía la condición en ese momento, la condición social, porque no tenía el reconocimiento de los otros, pero tampoco por la estructura social que se manejaba lo tenía. Pero la categoría de dignidad, de derechos humanos como tal no existía. Digamos, existía como pretensión moral, mas no existía como condición estructural de una sociedad. Ni allá en esa época, ni siquiera para esas personas que estaban en la cúspide, porque las personas que estaban en la cúspide no vivían derechos humanos, ellos lo que vivían era el mundo de los privilegios. Entonces, como tenían esas atribuciones que usted hablaba, como gozaban como gozaban esa condición social, se les permitía tener esos privilegios. De la divinidad. Entonces, los privilegios de la libertad, los privilegios de opinar, los privilegios de educarse, los privilegios de considerarse al igual que era igual a él, porque no era igual el que no estaba, el igual. Pero, y eso es una de las cosas importantes que nosotros debemos reconocer en los derechos humanos, que los derechos humanos han sido una construcción social, y una construcción social histórica, que nos ha costado llegar a este punto, nos ha costado años de civilización, años de luchas, años de organización, años de reconocimiento, años de
devenir histórico importante para tener lo que tenemos. Entonces yo creería que lo primero que me parece importante reconocer es que tenemos que partir de un principio, es el principio de dignidad humana. Y ese principio de dignidad humana no ha sido generalizado en toda la historia. Por eso les decía, ¿siempre ha existido derechos humanos? No. Yo creo que surge en el momento en el que Kant asienta la teoría del ser humano como finito y todo. Más en términos, llamémoslo, del desarrollo filosófico, podríamos decir que es un momento histórico muy importante. Pero en términos de estructura, tampoco ni en ese momento. Derechos humanos ha venido, inició siendo una pretensión moral, digamos. Todos deberíamos ser libres, todos deberíamos ser iguales, todos deberíamos tener bienestar. Pero las estructuras sociales de esos momentos antes de que existieran los derechos generalizados no lo permitían. Entonces, yo creo que aún todavía no lo permite. En la mayoría sin embargo, no tenemos el mundo igual que antes. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, mirar las civilizaciones antiguas y mirar las civilizaciones medievales que nos permitían era vivir el mundo. ¿Cómo va usted a discutir o a plantear? Eso es lo que pasaba. Pero sin embargo, el aspecto de la divinidad. El aspecto de divinidad, y los griegos, tú sabes que eran politeístas, pero los griegos sí creyeron en la autonomía individual. Pero de los que eran considerados hombres, y los que no eran considerados hombres, no. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero crean el concepto de ciudadano. Pero no todos eran ciudadanos. Los romanos, siendo más jóvenes, no lo aceptan el concepto de ciudadano. No, y es que porque los romanos tenían un concepto político. Ya. Sí. En ese estado natural que Tanto es así que ellos, por concepto político, es que cogen a Jesucristo y lo crucifican. Eso? No porque lo dijeran los judíos o no. Ellos estaban mirando primero los individuos y primero el Estado y después los demás. Los romanos sí tenían ese concepto. Entonces, fíjate una cuestión. Todas las culturas antiguas, analízalo, respetaban la teología. Con los romanos, los tales tipos de la teología tenían que respetar el Estado. Ellos son los que imponen ese principio laico, que tú lo habrás conocido en América Latina con todos estos liberales y eso viene de los romanos. Para ellos evitar que gente de la religión estuviera por encima de la política. En el estado natural, en el orden social del estado natural, la organización teocéntrica es importante, pero como es un estado natural donde las formas, el lugar que tú ocupas en la sociedad no es otorgado por los individuos y su construcción social, sino son otorgados por su orden religioso, que entonces como es orden de Dios, así era. Entonces el orden de Dios en la mayoría de esas civilizaciones que usted ha referenciado eran civilizaciones donde eran jerarquizadas, y entonces en esa jerarquizada había una cúspide que cumplía las condiciones de ser imagen de Dios, mientras el resto no eran imagen de Dios. Entonces los otros que no eran imagen de Dios no podían tener la condición humana, y de hecho no eran humanos. Lo que usted es importante entender que en ese escenario que usted cuenta, si bien son las ideas de ciudad, son las ideas de ciudadanía, son las ideas de Estado, las primeras, las básicas, llamemos todos los antecedentes después que lo construye la modernidad, están en principios naturales, de un estado natural. Y lo otro es que están nada más en manos de una cúspide que consideran que sí son imagen de Dios, pero el resto de lo que estaba fuera de esa cúspide no era imagen de Dios, siendo humanos. Entonces ahí está, entonces por eso es que se podía decir que en ese tiempo no existían los derechos humanos. No existían los derechos. Por eso quedó no existían los derechos humanos porque estábamos en un mundo, y es el mundo de los privilegios. Era un mundo de los privilegios. El ser ciudadano era un privilegio. Ser parte del Estado era un privilegio. En el caso cuando uno habla desde la perspectiva de derechos humanos, ser ciudadano no es un privilegio, es un deber, es un derecho que yo tengo, ¿sí? ¿Y qué me da el derecho de ser ciudadano? El derecho de ser libre, el derecho de hacer parte del Estado, mi condición humana.
y mi condición humana que es reconocida, lo que decía Milton, que es reconocida por mí mismo y por los otros, pero está en una sociedad que era jerárquica, como esas que acaba de escribir el Señor. Era imposible que el que estaba en la cúspide mirara hacia abajo y dijera, ese es ciudadano. Era imposible, porque yo sí era imagen de Dios, mientras él no era imagen de Dios. El Estado, y eso fue la primera cosa que tuvo que romper los derechos humanos, y era el orden divino. Tuvo que romper el orden divino, y por eso los derechos humanos son seculares. Ese tipo de orden social en esa época era por castas. Entonces, las castas de arriba no se relacionaban con las de abajo. Todavía se conservan en la India. Exactamente, o sea, hay sociedades que aún la mantienen, pero que en esa época era como el quehacer, ¿sí? Las mismas personas que estaban arriba. Entonces ellos determinaban quiénes eran los que iban. Estos nacieron para ser guerreros, estos nacieron para la política. La agricultura también. Y el único que era que atravesaba todo eso era el artista. El artista era el único que podía subir a las castas porque manejaba el arte. Entonces al arte le permitía llegar hasta arriba, y también... Y el que tenía inclinaciones de sacerdocio desde muy joven, que mostraba actitudes para lo que llamaban ellos, lo que llamamos el seminario, entre ellos tiene otro nombre, bueno, no sé si lo saben. Entonces por eso quería partir del principio de dignidad humana, y es que el principio de dignidad humana nunca fue generalizado como lo encontramos hoy. Esas castas que usted habla de la India, hoy podemos cuestionarlas, y de hecho en las Indias se cuestionan. Pero hoy también hay un problema de reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, pero en ese momento a cambiar el relato, ¿cómo? Porque acuérdense que es importante el relato de Galileo Galilei, porque decían que el orden de Dios era que el mundo era como un plato, y en la orilla de ese plato existía el Hades, el infierno. El que se iba para allá, se iba para el infierno. Por eso nadie se atrevía a explorar más allá, porque caía el Hades, caía el infierno. Y Galileo dice, no hay ningún Hades, hay mar, y después de eso hay tierra. Esto es redondo. Digamos, ¿qué hizo él? Subvertió el relato. No, el relato es el mundo plano, no es redondo. ¿Sí? Y comienza a cambiarse el relato. Y ejemplo, entra el movimiento renacentista. Los artistas comenzaron también a cuestionar el mundo. Porque antes el arte era arte. Yo dibujaba la casita y el árbol tal y cual, pero después el arte comienza a hacerse más sublime, y comienza, ejemplo, a dibujar ya no los reyes con sus mantas, sino los desnudos, y todo eso comenzó a hablar de esa humanidad que hasta ese momento se estaba desconociendo. Entonces, el movimiento, ustedes que son artistas, muchos de ustedes que les gusta el arte, saben que el tema del Renacimiento ilustrado fue muy importante para comenzar a hacer un relato donde el hombre era importante, donde su humanidad era importante, desde su cuerpo, desde su apropiación de la naturaleza, y comienza a cambiarse ese relato después con la ilustración. Y la ilustración comienza a quebrantar lo del orden divino. Y es que esto no es el orden de Dios, sino esto tiene que ser el orden de los hombres. Y que también comienza a cuestionar la fuente de poder. Y es que la fuente de poder no era Dios, sino que la fuente de poder tenía que ser los mismos hombres. Y eso comenzó a permitir que se hicieran ejercicios tan importantes como ya organizarse socialmente frente al orden existente y tratar de establecer un nuevo orden, que fue todo lo que fue el tema de instaurar un nuevo orden superando las monarquías. Porque entonces, acuérdense, el Papa coronaba al rey, era designio de Dios, y acuérdense lo que hace Napoleón, se corona él mismo. Digamos, este orden no es de Dios, esto es orden de los hombres, de la humanidad. Entonces tenemos como antecedentes, como el primer antecedente ya de que es el primer paso de los derechos humanos, es el tema de la positivización, y se hace en el ejercicio de la Declaración de Virginia, se hace posteriormente también en la Revolución Francesa con la Declaración del Hombre, que son primeros ejercicios como de tratar de generar ese nuevo orden donde el centro ya no va a ser Dios, sino el centro va a ser antropocéntrico, lo humano en la mitad del ser, en todo el centro de la construcción de sociedad. Y eso es clave para comenzar a comprender la construcción de los derechos humanos, porque el centro
es el hombre, y eso convierte al hombre no un medio, sino un fin en sí mismo. De todo el orden que propone los derechos humanos es donde el hombre no se ha instrumentalizado, lo que dice Milton. El hombre no va a ser instrumento, el hombre va a ser el fin. Vamos a tener democracias, vamos a tener estados, vamos a tener gobiernos, vamos a tener educación, pero ¿para quién? Todo eso va a ser un medio para que consigamos el fin, el bien vivir y el buen vivir del hombre. Entonces yo sí creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hay una construcción de un relato nuevo. Y es importante, como dice Pablo, es que uno entienda que los derechos humanos son hijos de la modernidad. Los derechos humanos son hijos de la modernidad. Pese a que de pronto se habló de libertades, igualdades en civilizaciones antiguas, los derechos humanos es una hija de la modernidad y tiene todas sus características, secular. Y nosotros ahora tenemos un problema aquí que cuando hablamos de derechos humanos, no, eso es contra natura. Ese discurso creemos haberlo superado, pero hoy vemos, ejemplo, en nuestro país que hay discursos religiosos que impiden, y ejemplo, hoy tenemos un lado del mundo donde no se respetan los derechos humanos por todo todavía el orden religioso como tiene. Entonces, los derechos humanos, como es la modernidad, tienen todas esas características. Es secular, es antropocéntrica, digamos, el centro ya no es de orden natural, sino de orden social. Y ejemplos, y está basada en 3 premisas importantes que son para la modernidad: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y eso es de las 3 cosas que quiero que hablemos un poquito más. Ampliemos la libertad, la igualdad y la solidaridad. Eso fue la promesa de la modernidad, que no iba a hacer a todos los hombres iguales, libres y solidarios entre sí. Pero la modernidad no pudo cumplir esa promesa. ¿Por qué no pudo cumplir esa promesa? Porque somos libres, somos completamente libres. Ustedes han oído la expresión de Marshall Berman que habla todo lo sólido se desvanece en el aire. Y es que la modernidad hizo unas promesas muy fuertes, y entre esas promesas nos dijo que íbamos a ser libres e iguales. Pero esa libertad ha venido siendo condicionada, porque en la misma forma en que ha crecido, por ejemplo, el Estado, creció el mercado, y el mercado restringe libertades o coloca unas condiciones de libertades. Entonces mi libertad no se va a medir en la medida en que yo opino, delibero, me autodetermino y pienso por sí mismo, sino que la libertad se va a medir en cuánto puedo comprar, cuánto puedo adquirir, puedo viajar, puedo tener. Entonces la libertad se mide en eso, en mi capacidad adquisitiva, y no se mide en mi capacidad de autodeterminación. ¿Sí? Eso fue una de las crisis que, ejemplo, tuvo el tema de la libertad. El tema de la igualdad, entonces todos somos iguales. Cuando sale la declaración del hombre, Olimpia ¿cómo se pronuncia? No, el que la sabe pronunciar es Cristian. ¿Te acuerdas? Olimpia, la que te dije ayer que pronunciaras cosas. Olimpia hizo una versión de la declaración del hombre como la declaración de la mujer, poniendo en igualdad, porque en ese momento la libertad se la ganaron los hombres masculinos, seres masculinos. Las mujeres no ganaron su libertad en ese momento. Y Olimpia propone que así como hay una declaración del hombre, hay una declaración de la mujer, porque las mujeres también tenían dignidad humana y entonces eran iguales. Y eso le costó la guillotina a Olimpia. ¿Cómo se llama Olimpia qué? Olimpia de Gus. ¿Cómo se escribe? Mira, Se escribe Gosses. se escribe de Gosses, pero es de Gosses. Hablando de eso, de la igualdad de las mujeres, hay que ligar esto, porque las cosas hay que partir de hechos concretos y objetivos. Objetivamente, en Yugoslavia la mujer tiene igualdad de género, no más que en Israel ni en otros países, por cuestiones de guerra. Cuando empezó a mermar el género masculino por la guerra, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las armas tenían una capacidad de fuego y mataba a miles de individuos, y por no decir millones. Entonces deciden que la mujer es parte del problema. Entonces le dan el derecho a votar, el derecho a ser elegida, el derecho a decidir, el derecho al aborto, y va al servicio militar. ¿Sabía usted eso? De hecho, eso decía Olimpia. ¿Qué Olimpia las mujeres decía?
puede morir en la guillotina, también tiene derecho. Exacto. Porque la mujer la mataban en la guillotina. La- o sea, sí, la la sometían a la justicia. A la justicia. Pero fíjese, Sí, la- sí, Si podemos morir en la guillotina, también tenemos derecho. Entonces ella decía también eso. Entonces Israel, para fundar su nuevo estado en el año 48, decide poner a la mujer y los hombres en igualdad de condiciones. Primero iguales en las armas y después iguales. Pues todo. eso, es el mismo ¿Para reproche. qué? O sea, si Para la mujer que puede ir a la alcance- guerra, también tiene derecho. Para que alcanzara demográficamente a mantener una población armada contra X enemigos. Ya. Pero de hecho eso era el principio de Olimpia, porque Olimpia, por ejemplo, decía las mujeres somos juzgadas igual que los hombres, juzgadas. Pero los demás derechos no eran iguales. Y eso pasó en Pakistán cuando tuvo una crisis de guerra, siendo un país musulmán cerrado a la banda, usted lo sabe, que la mujer no tiene derecho ni a manejar un carro, la mandan al servicio militar, entonces le dan el derecho político, puede elegir y puede ser elegida, ya. Pero Y sí, entra a las otras esferas que eran, ¿cómo se llama?, exclusivas del varón, por religión. Usted sabe que Pakistán está regido por una religión cerrada como es la musulmana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Pakistán era de la India, sabía? Pero ¿por qué se dividen y asesinan a Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi es un hombre que nunca cargó ni un clavo, ¿no? Lo asesinan los musulmanes porque ellos consideraban de que los musulmanes, ¿cómo se llama?, jóvenes, es que hay que ver eso, habían dos fracciones, los musulmanes tradicionales de lo que se llama hoy en día Pakistán y los sectores nuevos, hombres y mujeres del nuevo Pakistán, que es el que está gobernando, ¿no? Con un partido que se llama Basirti, una cosa así. Ya. ¿Qué pasó? Que estos jóvenes, con algunos veteranos, hacen el complot para matar a Mahatma Gandhi. Entonces, Gran Bretaña, esto se nos va a salir a la mano, como Gran Bretaña tenía grandes intereses económicos, pero es que Gran Bretaña evita la guerra no porque muera pakistaníes ni muera hindú, eso no importa a ellos un carajo los ingleses. Ellos lo hacen por un pragmatismo económico. Digo, no, tenemos ya grandes inversiones y si viene otra guerra civil, vamos a perder, ¿no?, ¿cómo se llama?, las fuentes económicas que tenemos aquí y no vamos a poder hacer la transición, ¿no?, ¿cómo se llama?, de una etapa, ¿no?, crítica en vida de Mahatma Gandhi y la nueva etapa de la independencia de la India, ya. Entonces, por intereses pragmáticos separan a Pakistán de la India. O sea, unas cosas llevan a otras, ¿no?, los absurdos de la historia. No lo hacen ni por el concepto de libertad, ni que porque... y eso es ahí también entonces donde uno dice que es una de las principales crisis de los derechos humanos porque comienza a instrumentalizar Entonces, ¿qué su pasa? discurso. Que ellos, dentro de su religión, aceptan el principio, ¿cómo se llama?, jurídico, que se hable de igualdad, ¿no? Para llegar a lo que tú dices, el laicismo, se parte del derecho jurídico, de los juzgados, de las cortes, de los jueces, y para poder darle una realidad concreta al derecho. La secularización del poder. Entonces se crea el derecho de, ¿cómo se llama?, de dignidad personal, que no puede ser injuriado. Ahí comienza el aspecto que dice ella, ahí nace, ¿no?, en esos países. Pero en esos países, eso le iba a decir, precisamente, digamos, en esos países de pronto la construcción histórica de los derechos humanos fue así. Pero también, ejemplo, en Europa, no hubo otra construcción. Otra construcción, y ejemplo, las mujeres en Europa, si bien la guerra hizo que se visibilizaran, porque antes de la guerra las mujeres estaban dentro de la casa, el hecho de la guerra permitió que las mujeres, por ejemplo, salieran a la industria, cosa que no pasaba a partir de la Primera Guerra Mundial. Salen a la industria, pero también las mujeres, ejemplo, comienzan el movimiento sufragista de Europa, ¿cuántos años tiene? ¿Sí? Y fue paralelo ahí a la guerra, el movimiento sufragista, digamos, las mujeres diciendo, queremos votar, ¿sí? Y entonces, porque si muchas veces lo vemos así, también entonces les dibujamos las luchas sociales que han tenido los colectivos propios. Digamos, no debemos, porque si bien algunos derechos se han dado por vía de pragmatismo, otorguemos, por ejemplo, en Colombia, otorguemos el derecho a votar a las mujeres porque es que necesitamos ganar este plebiscito, ¿sí?
no hay que negar, ejemplo, el otro lado, donde hay una lucha social, donde hay que salir a ese Ku Klux Klan de frente era exponerse a que la sociedad te señalara y te rechazara. Pero cuando sube al poder un representante de Ku Klux Klan y legitima, la gente siente que tiene el respaldo institucional y moral y político para salir. ¿Quién ahorita Trump? Entonces ellos decían, ejemplo, Trump hizo que otra vez esta gente saliera y se reivindicara, ejemplo, todos esos odios que de pronto estaban al margen, porque ya en el discurso de los derechos humanos, eso no está bien discriminar, no está bien excluir, pero entonces reivindica esas cosas, esos absurdos donde sí permitimos las desigualdades y salen y surgen todas estas nuevas dinámicas en el mundo que son las crisis de la civilización que tú hablabas, Cristian. Principalmente esas crisis, como lo llama Marta Marta Nussbaum en el libro Sin fines de lucro, ella dice, lo que nos está llevando a las crisis de civilización es nuestra incapacidad de comprender y reconocer a los otros. Porque también muchas veces este discurso de los derechos humanos su primer paso es la positivización, que sea norma, ¿verdad? Porque si no es norma, los derechos humanos, ¿qué carácter vinculante va a tener? ¿Cómo nos va a hacer que nosotros nos sujetemos a él si no es norma? Entonces muchas veces nosotros subestimamos, ay no, en Colombia que aparezca eso es letra muerta. La letra es importante porque va a ejercer una presión social sobre nosotros coercitiva, es decir, ese deber ser lo tenemos que hacer real ser, que sea no solamente sea el debería, sino que debe ser el ser cotidiano. Pero después pasamos al segundo paso, que fue la generalización. Y la generalización es que esos derechos humanos, que al principio nada más eran para hombres, masculinos, mayores de 22 años, con propiedades, fueron generalizándose ya posteriormente, ya era para todos los hombres, independientemente si tenían propiedad o no propiedad. Fue generalizándose posteriormente a las mujeres, fue generalizándose a otros grupos sociales que históricamente han estado excluidos, como los negros. Pero esa generalización no ha llegado a su máxima plenitud, porque sin embargo hoy persisten los discursos de discriminar, de excluir. Hay una frase muy importante que me gustaría compartir con ustedes, que la manejan los nuevos teóricos, o los nuevos críticos de la teoría de los derechos humanos, y habla que los seres humanos en este momento histórico, habla de la actualidad, hemos podido reconocer que somos humanamente distintos. ¿Somos humanamente distintos? ¿Coinciden en eso? Somos humanamente distintos, físicamente, biológicamente, nuestras fisionomías de los unos de los otros son distintas, y que pensamientos, pero no, todavía, digamos, humanamente distintos. Nuestro físico, nuestra fisionomía, somos altos, gordos, bajos, mujeres, hombres. Somos diversamente, somos culturalmente diversos. Humanamente, hay problemas que seamos humanamente distintos, que seamos flacos, gordos, ¿hay problemas con eso? A veces sí. Pues existe mucha discriminación por eso. Exacto, entonces esa diferencia es producto de la condición humana. Que seamos culturalmente diversos, tú seas creyente, tú no seas creyente, tú seas ateo, yo sea liberal, socialdemócrata. Eso también es producto de nuestra construcción sociocultural, de lo diversos que somos. Pero entonces los teóricos de los derechos humanos, no hay problema con que seamos humanamente distintos ni que seamos culturalmente diversos. El problema es que somos socialmente desiguales. Eso es lo que atomiza todos los problemas en términos de derechos humanos, que somos socialmente desiguales. Y que entonces esos socialmente desiguales permite que otra vez retornemos entonces al pasado, lo que tú decías, que seguimos siendo. Entonces, los derechos humanos te vuelvan a poner el discurso de privilegios. Porque entonces la norma nos dice, Cristian y Yesenia son iguales, son libres, ambos tienen derecho a la educación. Pero resulta y pasa que vamos a mirar la vida de Cristian. Cristian es hijo de una madre soltera, de pronto por el número de hermanitos que tiene, él tiene que dedicarse al trabajo infantil, y él no puede ir a la escuela. Entonces no somos iguales, porque yo sí puedo ir a la escuela y tú no. Entonces esas asimetrías sociales que muchos de nosotros en el discurso del liberalismo la hemos naturalizado, ha permitido que creamos que los derechos humanos son privilegios, y los derechos humanos no son privilegios, ¿sí?
esa promesa sí la cumplió la modernidad. ¿En qué sentido? En que nos puso en el plano de que éramos libres y somos iguales. Pero eso ahora tenemos que materializarlo, y ahí es donde tenemos una igualdad formal. Es el antónimo. Exacto, tenemos la igualdad formal, pero no. Derecho. Exacto. Y fíjate que ese ejemplo es una de las crisis que estaba viviendo, y varios de los columnistas en esta crisis que nos puso como de las elecciones presidenciales. Ejemplo, varios columnistas se preguntaban, oye, en Colombia otra vez estamos con el discurso de que los derechos humanos son privilegios. El antónimo. Porque es que el privilegio es mezquino, te marca una diferencia. En cambio, el derecho es aglutinante. Todos estamos bajo la carpa de los derechos. El privilegio es cuando tú te sales de esa carpa y dices que eres mejor que los demás. Entonces, que tienes un plus. Entonces tú sí lo tienes y el otro no. Dinero, Entonces, poder, no sé. Y hay unas condiciones materiales que hacen que esas asimetrías, que seamos desigualmente, que seamos socialmente desiguales, esas asimetrías se han naturalizado en órdenes como el orden neoliberal, donde, ejemplo, se ha instrumentalizado el discurso de los derechos humanos, ¿sí? Y entonces se nos queda incompleta la libertad, se nos quedó incompleta la igualdad, porque la igualdad está en términos formales. Yo digo que la libertad se completó. En Pero, la medida que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. O sea, la libertad. No hay un límite real para tú ejercer tus derechos. El único límite es el sistema. El Estado fue creado para ejercer plenamente la libertad. O sea, el que trabaja, consigue recursos, ahorra y consigue un capital, él domina su capital, y el Estado, el discurso darwiniano es que no debe intervenir. ¿Okay? Y ese es el liberalismo salvaje. Entonces tú puedes ejercer tu libertad. O sea, si quieres ser libre de vivir en la calle, tú puedes vivir en la calle. ¿Sí me van a entender? No trabajo, de alguna manera me consigo la comida y vivo mi libertad. El problema está en la igualdad que el Estado debe lograr redistribuir la riqueza para todos. Entonces la igualdad y la libertad cumplen su papel, pero entonces el problema está en la solidaridad. Que como no tenemos un discurso de derechos humanos, o llámese como quiera llamarlo, un discurso de respeto por el otro muy afianzado en la cabeza de nuestras mentes, nosotros no lo tenemos individualmente, y eso es el primer problema que tienen los derechos humanos. Si yo no lo tengo, empiezo a pensar que el otro es diferente, que el otro está equivocado, que el otro no piensa como yo, este man está como esta cosita en la ponga, linda. Entonces, ese es el ejercicio de la solidaridad, la que no se ha podido completar con el discurso de los derechos humanos. Esa es la asignatura pendiente, pero también el tema de la igualdad no se ha podido completar de todo. Pero hablando un momento, el sistema político no permite. no. Y económico. Vamos a ver palabras a la gente que no habla. Vamos a darle la palabra. Vamos a hablar del continente asiático, que es el continente más viejo del mundo. Asiático. Sí, yo soy asiatista, mejor dicho. Me gusta esa vaina, la filosofía. Yo no puedo estar de espalda de... Yo era un seguidor de la guerra de Vietnam, no porque odiara a los gringos, sino porque yo ya conocía los antecedentes culturales de Vietnam. De pronto, la gente del común, unos chinitos ahí que miden 1,50 m. Ya, ese era el prospecto de la gente, ¿sí o no? Y de los pacasteníes hindúes, no, unos manes, ¿saben? Lo veo yo en los disfraces del carnaval de Barranquilla, unos carajos ahí que hacen una comparsa en tal barrio y se ponen esos putas gorros ahí y tal. Lo único, así dicen los barranqueros populares, que de pronto esa piedra es legítima y la puede uno empeñar. Y la que usamos aquí es ¿cómo se llama? Checa. Una vaina ahí falsa ahí. Ya. Entonces ese era el concepto. Yo le paré muchas bolas a Asia, porque yo fui cercano al maestro Landopar Borda, que trajo la sociología a Colombia. El otro, Eduardo Maña Luna, el número 2. Y el número 3, el que mataron ahí en Patio Cemento, el padre de Camilo Torres Restrepo, que era un hombre sobrado en sociología. Él tenía una biblioteca, como su familia, él era de familia millonaria. La biblioteca era tan grande como el salón este ¿cómo se llama aquí? La Bohemia, una vaina grandísima. Entonces, porque le iba a visitar quedaba con la boca abierta, ¿no? Tenía que tener una biblioteca de ese tamaño, ¿no? Tenía que ser una persona muy adinerada. Entonces, la familia de Camilo, la mamá, la que lo respaldaba, también manejaba billetes. Ahí en esa familia, tanto los Torres como los Restrepo tenían, ¿oíste? Bienes y bodegas
y fincas cafeteras y tal. Entonces, digamos que él tuvo esa ventaja en la vida, ¿eh? ¿Qué pasó con los hindúes? Entonces, yo aprendí a través de ellos, había un personaje, Jawaharlal Nehru. Nehru fue alumno de Mahatma Gandhi. Entonces, él lidió la situación que yo hablé antes, de que los ingleses por pragmatismo evitaron, ¿no? Y le dieron pakistaníes aquí, hindúes acá, dividieron eso para evitar otra guerra civil. ¿Ya? Entonces, ellos salvaron en parte sus inversiones y siguieron teniendo contactos económicos en el mercado internacional con India y Pakistán. Lo vemos en la noticia de los periódicos todos los días. ¿Qué pasó? Que Nehru quiso evitar otro enfrentamiento. Le aparece la gente comunista o criada en China, hindúes y pakistaníes, ¿no? Comunistas. Y estaba por el otro lado el sector intransigente de los hinduistas o brahmanistas. Ellos se dicen brahmanistas, la religión. Y estaba el otro sector que usted debe haberlo nombrado, que son los budistas. Por aquí han llegado, ¿no? El budista practica la meditación como una profesión. Sí, que el meditador debe ser un profesional, así como usted un ingeniero o tecnólogo de mecánica o piloto, ¿no? Entre ellos, que me pareció interesante esa vaina porque indica responsabilidad, ¿no? Con la sociedad, ser un meditador profesional ya, no va a especular ni va a andar en aventurerismo, ni engaños, ni ideologismos majaderos, ni locura, ni vaina. Entonces, tanto es así que ellos le sirvieron a Nehru y le dijeron a la gente, bueno, aquí se va a acabar la pelea de casta. Usted es pastor, usted está bien, hasta aquí usted es pastor por la tradición, pero si el hijo suyo sirve para ser, ¿cómo se llama?, agricultor, tiene a que aceptar que pase para allá, porque ahora estamos en un estado. Y el Estado necesita utilidad de los individuos. Y el Estado necesita, lo primero es organización. Ya no va a ser una cuestión... Fíjate, tú tomas un punto, la estigmatización del Estado.